¿Cuál es la cosa más loca o extraña que has experimentado o presenciado en un funeral? Ustedes no me creerán, pero Idgaf, mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. En su funeral, un hombre de unos 30 y tantos años se me acercó y, sin ceremonias, casi con aire de suficiencia, me dijo que mi padre también era su padre. Rápidamente me excusé de esta jodida situación. Avance rápido 2 horas hasta la recepción. Hay un tipo raro, tal vez de unos 30 años, en mi casa que simplemente apareció entre la multitud. Le pregunto quién es, conteniendo las lágrimas. Me dice que el nombre de mi papá era su padre, pero que no lo había visto desde que era niño. Le pregunto si conoce al chico de antes, pensando en pánico que tal vez mi papá tenía una segunda familia secreta. No tiene idea de qué diablos estoy hablando. Le digo que por favor disfrute de mi gabinete de licores. No tengo la energía mental para esto. Nunca volví a hablar con ninguno de estos hombres. No sé sus nombres completos ni su información de contacto. Nunca le mencioné nada de esto a nadie. Pero aparentemente tengo medios hermanos dando vueltas por aquí. Soy ministro, así que he tenido algunas experiencias incómodas. Se me ocurren algunos. En un funeral, las únicas personas que se presentaron fueron la esposa y sus 2 hijos. Eran muy pobres y originarios de otro estado y el marido padre sufrió un infarto masivo. Intenté predicarlo como si el lugar estuviera lleno, pero era simplemente una situación triste. Otro fue para un exadicto cuyo hígado se había estropeado justo cuando intentaba mantenerse limpio. Es hora de que comience el funeral y la esposa está en su auto tratando de recomponerse porque está muy ida con pastillas. Mientras tanto, la urna con sus cenizas aún no ha llegado porque su vecina debía traerlas y nadie puede localizarla. Así que finalmente le digo rotundamente que tenemos que empezar, con cenizas o sin cenizas, y proceder con el funeral. El funeral en sí es otra historia en sí misma. El funeral de mi abuela fue en el campo. Campos ondulados, algunos árboles aquí y allá. Mientras continúa el servicio, veo un perro trotando por el campo junto al cementerio. Es una distancia larga, y el perro simplemente avanza a trompicones, mientras un predicador bastante aburrido habla una y otra vez. Miré al ataúd y luego al perro, que apenas parecía acercarse. Noto que todos los que miran en esa dirección ahora están mirando al perro. Sigue trotando más cerca, se desliza bajo la valla del cementerio y ahora cruza tumba tras tumba hasta que se encuentra a solo unos metros de distancia. Todos lo miran atentamente mientras se acerca al ataúd. Huele y levanta la pierna para orinar sobre mi abuela. De repente, todas las personas, al unísono, se inclinaron hacia adelante. Algunas estrecharon manos y brazos y lanzaron un chillido o un grito o le gritaron al perro. Pareció sorprendido y se escapó. Todos empezamos a reír. Mi tío, un gran tipo, falleció un verano. Gran asistencia familiar a la misa fúnebre católica. Mi padre fue el albacea y se encargó de todos los detalles del entierro y la misa. Mi tío solicitó en su trámite que sus restos fueran cremados. Sin velatorio, solo una misa y extrema unción en la tumba. En ese momento, no se permitía ser incinerado y tener una misa de cristiana sepultura. Mi padre siguió sus deseos, pero no informó, o no lo hizo intencionalmente, a la iglesia, ni a nuestros familiares, del acuerdo. Esto incluía a mi madre, que era la hermana menor de mi tío. Nunca pude preguntarle por qué no dijo nada, pero él y mi tío eran bromistas y estaban muy unidos, así que creo que iba a lograrlo sin importar las consecuencias. El día de la misa en la iglesia, mi madre nos dijo a mí y a mi hermano que fuéramos al coche fúnebre y fuéramos portadores del féretro con otros primos. El conductor y el asistente dijeron que no nos necesitaban a ninguno de nosotros y que esperaran en la entrada de la iglesia. Hermano y yo nos miramos fijamente. ¿Qué iban a hacer estos tipos? ¿Levantar el ataúd ellos mismos? Entonces abrieron la puerta trasera del coche fúnebre y allí estaba, ni ataúd, ni caja, ni urna, solo un ladrillo comprimido de ceniza y, supongo, un poco de cemento aglutinante. Como un bloque de hormigón sólido y rectangular. Después de eso sucedieron demasiadas cosas como para poder detallarlas aquí. Baste decir que ese día hubo fuertes discusiones. Familiares católicos tradicionales montaron una escena en el estacionamiento, otros no tan tradicionales se reían incontrolablemente.
y mi madre estaba mirando fijamente a mi padre. Estuvo enojada con él durante al menos 2 meses. En realidad, el sacerdote era el más sereno allí ese día, permitió que continuara la ceremonia, e incluso trajo los restos a la iglesia como si estuvieran en un ataúd tradicional. Todos, enojados o no, fueron al restaurante para la recepción. Mi familia nunca deja pasar una comida gratis. Más discusiones y acusaciones fuertes. Muchas historias sobre mi tío y sus hermanos y hermanas. Muchos niños llevan a sus padres borrachos a casa. Pero nadie lloraba. Desde el momento en que sacaron sus restos de la parte trasera del coche fúnebre hasta el final de la recepción, nadie lloró. Y mucha gente se reía. El funeral más loco al que he asistido. Mi prima murió de un ataque cardíaco cuando tenía 20. Su padre se acercó al ataúd en el funeral y cuando estaba a punto de alcanzarlo, se sacudió hacia atrás y se cayó. Infarto de miocardio. Su marcapasos funcionó y se levantó de nuevo en aproximadamente 2 minutos. Durante unos 60 segundos, se desató el infierno. Mujeres llorando, gritando, caos. Había entre 100 y 150 personas buscando sus asientos cuando sucedió. En realidad estaba bromeando unos 3 minutos después, diciendo que su ritmo estaba fuera y se sentía mal durante los días anteriores. El marcapasos volvió a establecer su ritmo correctamente y, a excepción del golpe en el pecho del marcapasos, en realidad se sentía mucho mejor que lo hizo anteriormente. Fue realmente un momento de película, una de las experiencias más surrealistas que he tenido. El compañero de trabajo de mi marido se fue y fuimos al funeral. El novio de la compañera de trabajo, que era sospechoso de abusar de ella en el pasado y de darle las sustancias ilícitas de las que accidentalmente tuvo una sobredosis, se enloqueció en la recepción del almuerzo mientras Evanescence tocaba My Immortal. Gritando, agitando las extremidades, derribando carteles con fotografías del difunto. Simplemente un desastre real. Nunca podré volver a escuchar esa canción. Luego está el de mi tío, que era zoroástrico. El evento fue realmente agradable. Incluyó una breve descripción para todos de los principios de la religión, buenos pensamientos, palabras, acciones y muchos mensajes sobre el amor general y la aceptación que trasciende la división. Entonces aparece la segunda esposa de mi tío y se jacta de cómo lo molestó durante años para que se convirtiera y, cuando finalmente estaba en su lecho de muerte, lo convencí de que repitiera conmigo: acepto a Jesús. Así que sé que en realidad está en el cielo ahora mismo. Toda mi familia estaba boquiabierta simplemente por una vergüenza incómoda. Afortunadamente, casi todos a los que he asistido han sido bastante normales. Lo único que tengo es más curiosamente incómodo que cualquier otra cosa. Entonces mi bisabuela se fue cuando yo tenía entre 15 y 16 años y estaba aprendiendo a conducir. Mis padres aceptaron que yo condujera el auto cuando fuimos a la procesión fúnebre porque es algo nuevo que experimentar como nuevo conductor, y bueno, necesitaba horas en la carretera. Me dijeron eso cuando te hicieron señas para que salieras del estacionamiento para ir, y ser bastante rápido, porque la procesión no te esperará. Cuando llegó mi turno, entré un poco en pánico y pisé el acelerador. El auto estacionado, y aceleré a toda velocidad el motor del auto de mi mamá en el estacionamiento de un funeral. A mi abuela le habría parecido absolutamente gracioso, así que me sentí un poco avergonzado. Ahora es muy divertido recordarlo. El cuerpo se tiró un pedo. La familia del fallecido era religiosa y estaba en contra del embalsamamiento. Los cuerpos en descomposición producen gas y tiene que ir a alguna parte. Tus bacterias intestinales no mueren cuando tú lo haces. Comienzan a digerirte a ti ya que tu cuerpo deja de producir la mucosa y las sustancias que protegen tu estómago y el revestimiento intestinal. Bueno, todo eso culminó en la emisión corporal más fuerte y maloliente jamás presenciada por el hombre. Varias personas vomitaban, muchas de ellas a punto de vomitar. La gente corría hacia la salida. Esto fue en una pequeña iglesia que era básicamente una casa con asientos adicionales en la sala de estar. Piensa en el peor pedo que jamás hayas olido mezclado con el olor a carne en descomposición. Fue tan malo, creo que es la única vez que he sentido envidia de un cadáver. El bastardo afortunado no podía oler nada. Fue muy surrealista, pero en el funeral del abuelo, cuando llegué allí,
Todo el mundo estaba charlando y la gente presentaba sus respetos. Ataúd abierto. Poco a poco la gente se fijó en mí. Siempre he sido como una Lelí en el centro de atención con la familia. Si eso tiene sentido. Las charlas se convirtieron en susurros. Los susurros en silencio mientras caminaba hacia las puertas de la capilla de la funeraria. La gente dio un paso atrás. Salió de la capilla y yo entré y me acerqué al ataúd del abuelo. Completamente solo. Todo y todos estaban en completo silencio. Todos mirando desde la puerta. No se me ocurrió hasta más tarde cuando alguien preguntó por qué todos hacían eso. Un amigo de la familia dijo, no sé, simplemente se sentía bien, ella era la niña de sus ojos. Se lo merece, supongo, súper surrealista. No fue hasta que salí como 5 minutos después de mi tiempo con el abuelo. Alguien me abrazó, alguien apretó mi hombro y la gente me preguntó cómo me estaba aguantando. Parecía que más personas, incluida la familia, estaban más centradas en mí que mi padre, mis tías, mis tíos y otros nietos. Yo causé uno. Yo era fotógrafa, una modelo que conocía y que tenía un vestido blanco muy largo con una cola capa unida al hombro. Ella quería tomar fotografías de ello, y había una gran colina cerca, así que yo estaría más abajo y disparando hacia arriba. Ella estaría con un vestido blanco brillante y fluido en la cima de la colina captando el viento y la luz. Ella está posando. Las cosas van bien. Ella mira hacia el otro lado de la colina. La colina era un drumlin. Una especie de cuchillo como en la cima. De repente ella viene corriendo colina abajo. Tenemos que irnos. Ahora. Entonces, al otro lado de la colina había un cementerio y se estaba realizando un servicio. Levantaron la vista y vieron a esta mujer fantasmal en la cima de la colina. Comenzó a jadear y a señalar. Sí, esa fue una de las 4 veces que causé problemas con el público haciendo travesuras fotográficas. Bastante normal para nosotros, pero yo diría que los velorios de nuestra familia son un poco extraños. En la funeraria que utilizamos hay una sala de descanso justo al lado de la entrada. Tienen un par de refrigeradores y máquinas de refrescos y es agradable poder escaparse por un momento. Excepto que somos muchos y traemos una extensión completa. Hay una bandeja o 2 de sándwiches, bandejas de frutas y verduras, bolsas de papas fritas, cajas de bebidas, todo. A veces salen 1 o 2 barajas de cartas. Cuando otras personas entran desde otra visita al edificio, simplemente les decimos que tomen un plato. No te molestes con las máquinas. Tenemos cajas de Coca-Cola en la nevera, y los extraños parecen sentir alivio ante ello. Necesitas escapar un poco del dolor. En el apogeo de la epidemia de SIDA, parecía que íbamos a funerales varias veces al mes. Un servicio se celebró en el AIDS Memorial Grove en Golden Gate Park, San Francisco. Es un espacio público, por lo que había alrededor de 30 invitados y luego personas al azar caminando. El hombre que estábamos celebrando era un tipo loco y divertido que siempre se reía y que trabajaba en una organización de rescate de animales y amaba a los animales. Mientras compartíamos historias sobre él, un visitante de la arboleda se acercó con el cachorro corgi más adorable que deslizó su correa y corrió hacia donde estábamos todos para jugar con todos nosotros. Era tan lindo y tan alegre que todos comenzamos a reír y fue tonto y divertido tratar de atrapar al cachorro y a él pensar que era el mejor juego de todos los tiempos. A nuestro amigo perdido le hubiera encantado y fue un delicioso recordatorio de las mejores cualidades de nuestro amigo. Mi hermano instaló un trípode y una cámara en el funeral del abuelo para grabarse a sí mismo. Subió a dar un discurso y trató de entretejer todo lo posible acerca de que mi abuelo era cristiano. Y, por supuesto, su relación era la más cercana de todos los miembros de la familia, ¿no es cierto? Luego soltó una diatriba sobre los musulmanes y cómo mi abuelo los odiaba. 100% falso. A mi abuelo le importaba un carajo la religión, raza, cultura, etc. de nadie. Tenía varios amigos que eran musulmanes, judíos, no religiosos, etc. Era jodidamente ofensivo intentar asignar odio a un gran hombre. Me tomó todo lo que tenía para no levantarme y detenerlo. Pero mi familia es tan tóxica que me habrían culpado y habrían tenido un ataque durante los siguientes 5 años, no es broma. Estaban despidiendo a mi abuela en un cementerio en una carretera de montaña.
Este camino era angosto y tenía una parada de 3 vías. El cementerio tenía un antiguo muro de piedra al lado del cruce. Un camión con remolque debió perderse usando un GPS y terminó en la carretera secundaria. Era demasiado grande para hacer el giro cerrado a la izquierda en la intersección y se estrelló contra la pared. Luego intentó arreglar la situación y la empeoró aún más. Su compañero procedió a salir y tratar de ayudar. El complot de mi abuela estaba cerca de esta intersección y todo el tiempo lo único que escuchamos fue al hombre gritando: retrocede. Izquierda, derecha. Mientras tanto el tráfico retrocedía en la intersección. El muro se derrumbaba y se escuchaban varios ruidos de remolques de tractores. Fue un momento muy feo que estaba pasando. En realidad no es un funeral, pero el hermano de mi abuela murió cuando yo era muy joven. Alrededor de los 4 o 5 años. Quería ser enterrado junto a los otros miembros de nuestra familia en el cementerio local. Pero desafortunadamente no pudimos pagar el entierro. Drama para él. Mi familia literalmente solo tenía suficiente dinero para cremar sus restos. Nada más, queriendo cumplir los deseos de su hermano. Mi abuela y su hermana hicieron un viaje al cementerio después de recuperar sus cremas. También me trajeron porque vivía con mi abuela y era muy joven para que me dejaran sola. Entonces, uno de mis primeros recuerdos es estar de vigilancia, mientras literalmente cavaban un hoyo entre las tumbas de mis bisabuelos y enterraban la urna de su hermano en la tierra. Me ordenaron gritar una palabra clave si veía algún automóvil o gente entrar al cementerio. Para que mi abuela y mi tía abuela supieran que debían dejar de cavar y reanudar su acto de simplemente hacer un picnic familiar hasta que el espectador hubiera pasado. Extraño a mi abuela. Después del funeral, mis padres tenían una urna doble. Supongo que las cenizas de papá se almacenaron hasta que murió mamá. Así que allí ambos fueron unidos en la muerte en una urna doble al frente de la iglesia. Fueron un funeral muy cercano y bastante conmovedor. Fui yo quien lo llevó a casa. El entierro más tarde, otra historia. El auto vuela por nuestro carril en una nube de polvo. El tipo de la funeraria sale con un cuerno de madera, son las cenizas de papá. Supongo que alguien llamó, ¿no se suponía que este tipo estaba en una urna doble? Cenizas transferidas allí mismo en nuestro camino de entrada con un embudo. El pobre estaba realmente molesto y seguía disculpándose mientras papá volaba polvo. Aunque la mayor parte de él entró allí, no creo que el encargado del funeral me creyera cuando nos reímos tanto y le dijimos que no. Que nadie está enojado. A papá también le habría encantado estar perdido en su propio funeral. Mi abuelo era marinero y su último deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas por el viento en el mar. Otra cosa que hay que saber sobre mi abuelo es que era un bromista. Así que estábamos en la playa en pleno invierno. Mi madre llevaba una chaqueta muy larga y pesada. Mientras estábamos esparciendo sus cenizas de la nada, se levantó una ola enorme y arrastró a mi madre, a mi abuela y a mi hermana casi al mar. Mientras intentábamos sacarlas, se levantó otra ola y nos mojó al resto. Pero mi madre aguantó el gruñido porque su chaqueta se puso pesada por el agua. No le hizo gracia. Juro que mi abuelo estaba allí y probablemente se estaba riendo a carcajadas. En ese momento nos sentíamos miserables. Pero ahora lo recordamos como la última broma de mi abuelo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.